¿Cómo está el audio, por favor? Buenas tardes, doctor. ¿Me escucha bien? Ujú. ¿Se observa mi pantalla? Sí, doctor. Listo. Entonces, damos inicio al penúltimo tema. Vamos a ver lo que es la parte de criminología y criminalística en este tema. La criminología es una ciencia empírica, pragmática y multidisciplinaria. Acá hablamos que es un estudio de un conjunto de profesiones, por ejemplo, la psicología, la antropología, la sociología, para determinar perfiles criminalísticos en una sociedad. Por ejemplo, ahora estamos hablando de las muertes violentas por sicariato. Entonces, hacer un proyecto de contención a este tipo de hechos violentos. Y para eso se tienen que reunir personas conocedoras en lo que es el área de la psicología, los antropólogos, los sociólogos, abogados, ¿no? Para poder hacer un proyecto y contener esta ola que se viene, esta ola violenta que se viene azotando nuestro país, ¿no? Entendedores también, por supuesto, del área de policiales, ¿no? Para ver cómo se puede contener este tipo de hechos violentos. Que estudia la etiología del delito, conductas delictivas, asimismo formula políticas criminales y anticriminales. Por eso les digo, es un conjunto donde trabajan personal técnico en distintas áreas. Entonces, se dice que no solamente es endurecer las penas en una sociedad, sino también cómo contener este tipo de hechos violentos. Y para eso hay estudios no solamente en nuestro país, sino en otros países que pueden ayudar a evitar este tipo de hechos que se están presentando en nuestra sociedad. Sobre la prevención. Existen distintas clasificaciones. Una que es la clasificación de Mías-Betán, otra que es la clasificación de García Pablos de Molina, que tienen distintos puntos conceptuales en torno al ataque o a prevenir este tipo de hechos en la sociedad. Por ejemplo, la de Jeremías Betán habla acerca de la positiva, la formación, sobre todo la formación educativa en los niños. O sea, tener una educación que esté en contra de estos hechos violentos. Uno, por ejemplo, dice, es disminuir la cantidad de ingesta alcohólica en nuestra sociedad, porque está muy relacionado con hechos violentos. Trabajar en familias vulnerables, monoparenterales, donde hay violencia. Entonces, esa es una de las perspectivas que habla Jeremías Betán. Y las negativas son las disuasivas por intimidación, o sea, incrementar las penas en hechos de tipo violento. Yo creo que en nuestro país las penas son bastante altas, por ejemplo, reclusiones en hechos de agresiones sexuales, ¿no? Sobre todo cuando se tratan de familiares que van inclusive hasta la cadena perpetua. O son sentencias que van por encima de los 25 años de prisión, ¿no? Entonces son penas bastante altas por este tipo de hechos delictivos. Tal vez en algunos casos no son tan altas, por ejemplo, en algunos tipos de fallecimientos o muertes violentas, ¿no? Después tenemos la especial, que es la positiva, la oferta de tratamiento, sobre todo en hechos de violencia familiar. No sé si se han dado cuenta ustedes, siempre se le da más apoyo y como debe ser, ¿no?, a la persona agredida.
pero nos olvidamos del agresor, que generalmente tiene problemas de ira o de acciones violentas posterior a la ingesta de alguna sustancia tóxica. Entonces, sale una sentencia del Poder Judicial que no se puede acercar a la ex esposa, a la ex conviviente, ¿no? Por hechos de agresiones físicas o psicológicas. Si bien es cierto, estas personas cuando están sobrias, están alejadas, pero empiezan a consumir bebidas alcohólicas, olvídense. Se olvidan de la sentencia judicial, van y hacen el mismo escándalo, viene la policía, los detiene, están 24 horas detenidos. Entonces, también se debe dar apoyo al agresor, porque es parte del problema, ¿no? Y las negativas, la aplicación de carcelería. Entonces, a veces la sociedad pide cárcel para todo y no se puede dar esas circunstancias. ¿Por qué? Porque imagínense si ahorita tenemos una sobrepoblación carcelaria en todo el país y si a todos se daría cárcel, ya no habría espacio en ningún penal de todo nuestro país. Y aparte de eso, que el costo de mantenimiento de una persona recluida es bastante alto y eso sale de las arcas del Estado. Después tenemos la clasificación de García Pablos de Molina, que habla acerca de la destinada a toda la sociedad, o sea, programas de proyección a la comunidad, ¿no? Las secundarias a zonas de alto riesgo, o sea, focalizar dónde están los problemas, ¿no? Hacer un estudio epidemiológico de la violencia y focalizar dónde están los problemas para poder actuar a ese nivel. Y finalmente la terciaria a nivel de las personas que se encuentran recluidas en los penales. Algunos casos se pueden recuperar esas personas, ¿no? Pero hay otros casos que no, que es mucho más difícil. Entonces, inclusive en el mismo interior del penal se puede focalizar este tipo de personas, las cuales pueden, después de cumplir sus sentencias, pueden salir a la sociedad a cumplir acciones que no estén reñidas con la moral ni que tampoco estén al margen de la ley. Entonces, a eso es lo que se dedica la criminología. Vamos a ver lo que nos interesa a nosotros, la parte de criminalística. Vamos hablando acerca de la criminalística de campo. Es una ciencia que integra disciplinas aplicables a la investigación de los delitos con la finalidad de establecer, a través de estudios y o análisis de los indicios, evidencias para establecer una autoría, circunstancias, medios empleados en un móvil de hecho violento. En resumen, identificar al autor o autores, los medios empleados y circunstancias del delito. La autoría, el grado de participación de los involucrados, versiones contradictorias entre el imputado, agraviado, entre los imputados, agraviados y testigos. Esto se puede realizar mediante métodos experimentales con procedimientos de comprobación y sistematización. O sea, tener un área de investigación en distintos lugares para poder compatibilizar posteriormente con algún hecho delictivo. Por ejemplo, hace años, en la ciudad de Arequipa, lo que estuve escuchando en las noticias, hace 20 años se produjo la muerte de dos muchachos en unas manifestaciones que hubo acá en Arequipa, ¿no? Fallecieron dos muchachos a consecuencia de unas lesiones que fueron ocasionadas por los gases lacrimógenos. ¿Qué es lo que les pasó a estos chicos? Les cayó en la región frontoparietal izquierda, justo a los dos, unas latas de gases lacrimógenos. Y lamentablemente les
produjo fracturas en los huesos, lesiones traumáticas a nivel de masa encefálica y fallecieron. Entonces, de acuerdo a la literatura, indicaban que estas armas que se utilizan para lanzar estas escopetas, que se utilizan para lanzar los gases lacrimógenos, son armas de fuego que no tienen precisión. Porque cuando salen las latas de gases lacrimógenos por el cañón de estas armas, de estas escopetas, van girando en un espacio bastante amplio. Entonces, en vista de eso, hubo una propuesta de parte de algunos interesados en el asunto para demostrar que lo que se decía en la literatura era verdad. Entonces nos llevaron al aeropuerto, ahí detrás del aeropuerto hay un espacio bastante grande, y llevaron bastantes policías, creo que eran 30 los efectivos de la policía, y habían 10 escopetas para disparar estas armas, ¿no? Y se escogió al azar a los policías de esos 30, se escogieron 10, se puso más o menos a la distancia donde estaban estos muchachos, que eran más o menos unos 30 metros, ¿no? Se puso unas cabezas de cerdo, ¿no? Y empezaron a disparar. De los 10 disparos que hubo, solo uno le atinó con la lata de gas lacrimógeno, ¿no? Y ahí hemos visto pues cómo salían los gases las latas de gases lacrimógenos del cañón en forma circular, pero ocupaban bastante espacio en su giro. Entonces acá también se tenía que considerar el viento que se produce en esa zona, donde se ha hecho la experimentación. Pero finalmente, como les digo, se concluyó que este tipo de armas no eran de precisión, ¿no? O sea, se ratificó lo que decía la literatura. Entonces, se hace este tipo de experimentos para poder comprobar algún tipo de hecho. Otro caso, por ejemplo, que yo tuve personalmente fue un accidente de tránsito que se dio acá, viniendo de Vítor hacia la ciudad de Arequipa. Hubo un desbarrancamiento de un bus, ¿no? Y donde fallecieron 22 personas. Este desbarrancamiento se produjo a una profundidad más o menos de 8 metros y era una zona un poco cerrada. ¿Y qué ocurrió? Cuando nosotros fuimos, era más o menos las 6 de la mañana, a hacer el levantamiento. Empezamos a sacar los cadáveres que estaban ahí apiñados dentro del vehículo, ¿no? Con ayuda de los bomberos, la policía, todos, y empezamos a colocarlos para poderlos identificar. Pero en este lapso de tiempo que estuvimos nosotros sacando los cadáveres y acomodándolos para su identificación, ¿no? Pasaron unas horas. La cosa es que terminamos más o menos a la 1 de la tarde, toda la identificación de los cadáveres, la descripción de las lesiones, las prendas de vestir y todo el examen que se hace en el lugar de los hechos. La cosa es que en los últimos cadáveres ya notamos que estaban entrando en un estado de putrefacción. Ya tenían unas manchas verdosas bastante marcadas. Entonces, por ejemplo, en ese lugar la temperatura era bastante alta, ¿no? Por las condiciones en que estábamos en ese lugar. Entonces, sí se puede considerar, por ejemplo, que pueden aparecer estas manchas verdosas mucho antes de lo que dice inclusive la literatura, condicionadas al clima en donde encontramos el cadáver. Yo les estoy hablando más o menos de un periodo de 6 horas, donde encontramos ya signos de putrefacción de los cadáveres, ¿no? Que estaban metidos en ese hoyo.
estuvimos trabajando más o menos a una temperatura de 25 a 30 grados centígrados. Entonces, todo esto son estudios experimentales que se pueden dar y los podemos hacer en nuestro medio, pero que generalmente no se realizan. La finalidad es llegar a la verdad de los hechos a través del estudio científico de indicios para poner al servicio de la Administración de Justicia, que también tiene como finalidad encontrar la verdad, la autoría, participación, complicidad, receptación, instigación, terceros civilmente responsables y actitudes del agraviado. Principios científicos básicos, tenemos uno de uso, agentes químicos, mecánicos, físicos o biológicos que se utilizan para cometer cualquier tipo de delito, ¿no? De producción, el hecho delincuencial, quedan indicios o evidencias que se pueden reconstruir para identificar al autor o autores en caso de que sean varias personas. De intercambio, el delito produce intercambio de indicios entre el autor, el agraviado, el escenario, rastros de pisadas, cabellos desprendidos, manchas de sangre, sudoración, lágrimas, uñas, fragmentos cutáneos. Entonces, todo eso nosotros recolectamos para hacer un estudio en el laboratorio. De correspondencia de características, lo que impacta sobre la víctima también deja impresas sus características para hacer estudios microscópicos o macroscópicos comparativos, ¿no? Es igual, por ejemplo, que podemos evidenciar en casos de lesiones traumáticas. Hay algunos casos que hemos visto, algunas diapositivas, donde se dejan las improntas de los elementos que se producen las lesiones. De reconstrucción de hechos o fenómenos, estudio del conjunto de indicios que permite reconstruir el acto criminal. De probabilidad, la reconstrucción solo acerca a la realidad de lo acontecido, por lo que es una tesis que se representa de grados de probabilidad, que pueden ser un alto grado de probabilidad, un mediano grado de probabilidad o una probabilidad nula en algunos casos. Finalmente, de certeza, al cometer un delito surgen agentes vulnerables. Son siempre indicios los cuales hay que estudiarlos bajo el concepto de cualitativos, cuantitativos, finalmente los comparativos. Por ejemplo, las huellas de un vehículo en el lugar de los hechos donde se ubica un cadáver. Se saca el molde del vehículo, perdón, se saca el molde de la huella de ese vehículo y finalmente se hace una comparación con un probable vehículo que haya estado por esa zona. Entonces tenemos las ramas de la criminalística de campo y finalmente la de laboratorio. La criminalística de campo es la actividad desplegada en la investigación practicada en el escenario de un delito donde se encontraron vestigios y el cuerpo del delito. Comprende el aislamiento y protección del lugar, ¿no? Cuando se trata, por ejemplo, de un hecho de muerte, que esto está a cargo de la policía del sector. O sea, ¿quiénes son los que llegan primero a un lugar donde se ha producido o se ha encontrado un cadáver? Es la policía del sector, donde se hace la denuncia. O han sido informados por alguna persona que se ha encontrado este tipo de un cadáver en esa zona. Preservación y tratamiento integral de los indicios físicos y materiales y de todo indicio que permita descubrir la verdad del hecho delictivo. El lugar se encuentra cerrado o abierto, es para la inspección técnico-policial, ¿no? Los elementos, el personal, debe ser, los que ingresan al lugar del hecho, debe ser la menor cantidad posible de técnicos, ¿no? Esto es para proteger el escenario, porque si ingresamos todos en una sola vez, esto nos puede acarrear contaminación del ambiente donde se va a hacer este tipo de estudios, ¿no? Este equipo está integrado por el fiscal, la policía de investigación,
los peritos, que pueden ser médicos, el perito químico, el perito biólogo, depende del estudio que se está haciendo. Igualmente pueden ingresar, por ejemplo, los ingenieros químicos para ver casos de estudios en incendios, ¿no? El fotógrafo para perennizar la zona del hecho violento. La comunicación debe ser un enlace fluido mediante celulares entre los agentes para poder ingresar y en qué momento se debe ingresar. ¿Quién dispone el ingreso a un lugar de hecho violento? El que encabeza la investigación es el fiscal. Finalmente, él es el que determina quién y en qué orden se debe ingresar al lugar de los hechos. Por ejemplo, algunos dicen, cuando se trata de un cadáver, dice, el primero que debe ingresar al lugar de los hechos es el médico, teniendo todos los cuidados necesarios de no contaminar el ambiente y determinar la causa de muerte. En base a este diagnóstico de la causa de muerte, ya ingresan los otros profesionales a levantar las otras partes del lugar de los hechos, hacer la investigación de las otras partes del lugar de los hechos. En este momento se hace la recolección de indicios y estos tienen que ser recogidos, reportados al fiscal y con presencia del fiscal se hace la cadena de custodia. Esta cadena de custodia la realizamos nosotros para que posteriormente sean remitidos a los laboratorios donde se van a procesar estos indicios. La criminalística de laboratorio tiene los análisis de diferentes áreas. En medicina forense tenemos la valoración en personas vivas y también los cadáveres. En el campo jurídico se subdividen en civiles, penales y laborales. Las áreas de estudio, tanto en personas vivas como en cadáveres, tenemos lo que es la traumatología, la toxicología, la sexología, obstetricia, psiquiatría, tanatología forense y jurisprudencia y deontología forense. Todos los temas que ya nosotros conocemos y hemos llevado durante este semestre. Bases técnicas científicas. En el lugar de un hecho delictuoso, debe garantizar la perennización de la escena del hecho, describiendo la misma en su totalidad, exhaustiva y detalladamente. La base técnica científica en el lugar del hecho delictuoso decía que debemos realizar una perennización de todos nuestros hallazgos que tenemos en el lugar de los hechos. Se pueden utilizar técnicas en cuadrantes, en peinado, técnicas del triángulo, sobre todo si se trata de lugares cerrados, ¿no? Habitaciones. Dividimos en 4 cuadrantes la habitación y podemos hacer la descripción detalladamente de cada cuadrante. También podemos dividirlo en forma de triángulo, en torno al cadáver que nosotros podamos encontrar. En campos abiertos, una de las técnicas que más se recomienda es el espiralado, ¿no? Empezamos por el cadáver y vamos dando vueltas y vueltas en torno al cadáver, tomando una distancia prudente, ¿no? Hasta donde podamos encontrar algún tipo de indicios. En la actualidad existen cámaras, ¿no? Que les voy a pasar en este momento. Pequeño video.
Este escáner lo tenemos uno acá en el Perú, que se encuentra en la ciudad de Lima, pero sus indicaciones más precisas para levantar una escena de crimen son ambientes cerrados. O sea, por decir, es un cuarto. En ambientes abiertos a veces no tiene buena resolución, pero en ambientes cerrados es excelente para hacer un levantamiento de la escena del crimen. Como ustedes han visto, se pereniza la escena del crimen, ¿no? En un video que es especial, porque tiene un software especial este equipo, ¿no? Que nosotros posteriormente podemos repetir muchas veces para ver la escena del crimen tal y como hemos encontrado en ese momento. Otra de las ventajas que tenemos con este escáner es que podemos inclusive hacer algunos tipos de recreaciones, ¿no? De posibilidades cómo se ha podido producir este hecho violento. O sea, tiene bastantes ventajas tener un escáner de este tipo. Y como les decía, nosotros solo tenemos en la ciudad de Lima uno de estos escáneres. En otra parte del Perú no se cuenta con un equipo. Pero sí tenemos una cámara fotográfica, una filmadora, ¿no? Que nos pueden ayudar a perennizar el lugar de los hechos. Vamos a hablar acerca de lo que son el principio de intercambio de LOCAR. Y esto nos indica que el agresor se lleva rastros de la escena y de la víctima, ¿no? Por el contacto que ha tenido en este hecho violento. Igualmente deja rastros en la escena y la víctima, ¿no? Podemos encontrar huellas de pisadas. Si ha habido un enfrentamiento, vamos a encontrar inclusive en la víctima algunos restos del agresor. La víctima se queda con rastros del agresor y de la escena. La escena puede dejar rastros en el agresor y en la víctima, ¿no? Entonces, a todo este contacto que se tiene entre la escena, el agresor y la víctima, se conoce como principios de intercambio de LOCAR. Por ejemplo, si el agresor le da una patada a una persona antes de que fallezca y se produce una herida, ¿no? Vamos a encontrar sangre, probablemente en los calzados del agresor. Con esa misma sangre va a ir pisando y en la superficie también vamos a encontrar restos de sangre. Y esto nos va a indicar cuánto ha caminado esta persona antes de salir de ese ambiente violento. Si se trata de una superficie de tierra, igualmente vamos a encontrar fragmentos de tierra. Entonces, solamente es tener la técnica
buscar estos indicios para después valorarlos en el laboratorio. La disciplina que aplica los conocimientos, métodos, técnicas de investigación en las ciencias naturales en el examen del material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictivo, con el fin de determinar su existencia o bien construirla para señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos, llegando así a la verdad histórica de los hechos. A veces no se puede llegar a una verdad, pero aproximarnos al máximo para poder determinar si este hecho ha tenido una alta probabilidad con relación a los hallazgos que tenemos. Los 7 puntos de oro o las 7 preguntas de oro que tenemos cuando nosotros acudimos a un lugar de un hecho violento. ¿Qué es lo que vamos a ir a buscar? ¿Qué se nos va a ofrecer en ese lugar y que tenemos que buscar? ¿No? En el caso de una muerte, nosotros como personal profesional de la salud, ¿qué es lo que vamos a encontrar en ese cadáver? ¿Cuál ha sido la lesión que lo ha matado a esa persona? ¿No? ¿Quién es ese individuo? ¿Es un varón? ¿Es una mujer? ¿Una edad aproximada? ¿No? Podemos identificar en ese momento si tiene alguna documentación o alguna referencia de algún familiar o algún conocido que esté en el lugar. ¿Cuándo se ha producido este hecho? Un tiempo aproximado que podamos concluir en la evaluación del cadáver en ese momento, ¿no? Con las referencias que podamos obtener igualmente de alguien que ha podido ver este hecho. ¿Dónde se ha producido este hecho? Si el lugar donde estamos y encontramos el cadáver es la escena primaria o es una escena secundaria. ¿Y por qué se trata si es una escena primaria o es una escena secundaria? Determinar fehacientemente en qué circunstancias estamos actuando, cómo se ha producido el hecho, cuáles las circunstancias que ha dado la muerte de esta persona, o como resultado de qué se produce esta muerte, con qué se ha producido, si es por un proyectil de arma de fuego, si es por un golpe, si es por una arma punzocortante, dónde se ubica la lesión, ¿no? Que ha sido de necesidad mortal, si ha sido un hecho de tránsito, dónde ha sido el golpe que le ha producido la muerte, ¿no? Y finalmente la pregunta es ¿por qué se ha dado este hecho? ¿Cuáles han sido las circunstancias de que se ha producido para que se dé este hecho violento? ¿Qué intereses ha habido? Algunas veces nos quedamos con la duda, sobre todo en casos de suicidio. En algunos casos sí, porque tenemos antecedentes de problemas patológicos de esta persona, ¿no? Problemas psiquiátricos que han podido conllevar a la muerte de esta persona. Pero hay veces que no. Entonces ya se tiene que hacer un estudio mucho más profundo el por qué se ha producido este hecho. Por ejemplo, yo les comento un caso que tuve hace muchos años de una muchacha de 28 años, 29 años más o menos. Una señora que era profesional, ¿no? Que en la semana anterior había obtenido la tenencia de su hijo, chiquito de 8 años. El Poder Judicial había dado la tenencia de su hijo. Ella tenía un trabajo muy bueno, donde ganaba bastante dinero. O sea, por la parte económica no había problemas.
Por la parte sentimental, la señora tenía su nuevo compromiso que vivía en los Estados Unidos, su nueva pareja, ¿no? Aparentemente todo iba ok. Ese día era un domingo que habían quedado con su hermana ir al cine. Entonces la hermana le llama a las 3 de la tarde, porque habían quedado salir a las 4:30 para irse al cine. Y no contestaba, y no contestaba, y no contestaba. Entonces se preocupó la hermana y fueron con su papá al departamento donde vivía esta señora. Tocaron la puerta y no les atendía nadie. ¿Qué Fabro? ¿Qué ha pasado? ¿No? Porque habían quedado en algo y no había respuesta de ella. Entonces el papá tenía una llave, un duplicado del departamento, saca su llave e ingresa y la encuentran muerta a la señora en su salita. Entonces llaman a la policía, nos llamamos nosotros, fuimos al levantamiento del cadáver. Miren, desde el comienzo me llamó algo la atención. Ella había consumido unos venenos que se utilizan para matar ratas, 4 sobres. Y había tomado 2 paquetes de diazepam, de 10 miligramos. Pero los sobres que había utilizado de esta sustancia tóxica y los blister estaban en la bolsa de basura, ahí en el tacho de basura. La taza donde ha tomado esta sustancia lo había lavado bien y lo había dejado secando. Ella aparentemente ha ido a su cama, se ha recostado en su cama, parece que han venido algunos dolores, ¿no? Ha habido una relajación de esfínter porque se tapó inclusive con su cubrecama, pero debajo de la cubrecama encontramos una zona de heces fecales, que ha habido una relajación de esfínter. Me imagino que cuando ya se sentía muy mal, ¿no? Ella jaló su cama y más o menos a 3 pasos de la cama se desplomó. Ahí estaba el cadáver. Según los familiares, no había ningún problema que haya podido ocasionar este tipo de hechos. Como les digo, ella no tenía problemas económicos, no tenía problemas sentimentales, había ganado un juicio por la tenencia de su hijo, estaba feliz. Cuando la policía revisa su bolso, lo que llamó también la atención ahí, encontró un lubricante sexual y 4 preservativos. Ahora, nosotros en ese momento nos pusimos a pensar cuando nos dijeron que su actual pareja no vivía en la ciudad. Su actual pareja estaba en los Estados Unidos. Es más, ella tenía que viajar en unos días a encontrarse con su actual pareja, ¿no? ¿Para qué tenía el lubricante sexual y los 4 preservativos en su bolso? ¿Tendría otra pareja en la ciudad? ¿Tendría problemas con esa pareja? No sabemos, ¿no? Pero el móvil parece que ha sido ese. El móvil parece de su muerte, de tomar esta determinación fatal, parece que ha sido ese. ¿No? Entonces, a veces pasa este tipo de hechos. Entonces, son esas las preguntas con las que nosotros debemos lidiar cada vez que acudimos a un lugar de los hechos. ¿Qué vamos a buscar? Primero, vamos a buscar lo que son rastros de este hecho violento, ¿no? Que podemos encontrar indicios. ¿Qué es un indicio? Es algo que sospechamos que puede estar relacionado con la causa de muerte. Por ejemplo, encontramos una mancha de sangre o gotas de sangre en el lugar de los hechos, ¿no? Entonces, para nosotros, eso es un indicio
de que algo biológico se ha derramado ahí. En ese momento no podemos determinar si es de una persona o es de un animal, porque las sangres de animales y de las personas es casi igual. Entonces, esto mandamos al laboratorio, recogemos ese indicio, lo mandamos al laboratorio y esto finalmente se convierte en una evidencia después de ser procesada. Porque en el laboratorio ya nos indica que esta muestra de sangre es de una persona, no es de un animal. Ahora, esta muestra de sangre puede ser tanto del agresor como de la víctima, ¿no? Entonces se hace un estudio comparativo de las muestras de sangre tanto del agresor como de la víctima y esto ya se convierte en una prueba, ¿no? Porque está vinculada al hecho violento que se ha producido. Entonces, y esta prueba puede ser, por ejemplo, una prueba de ADN, ¿no? O sea, se procesa en los laboratorios de ADN y determinamos con un 99.9% de efectividad que esta sangre es de una de las dos personas. Entonces, ahí ya no se puede refutar que este indicio que hemos nosotros recogido en el lugar de los hechos se convierte en una prueba científica. Y así podemos ir buscando otros indicios para relacionar con un hecho violento. Definiciones. Rastro señala lo que deja una cosa arrastrada, sinónimo también de huella, señal de lo que deja un pie, una huella de persona. Impresión, huella que deja una cosa que se aprieta contra otra. Indicio, signo aparente y probable que exista una cosa. Evidencia es cualquier clase de material o medio que demuestra, aclara o confirma la verdad de cada hecho o punto de litigio, ya sea favorable a una o a otra parte. Y la prueba es el indicio o evidencia que habiendo sido examinada, estudiada y analizada con la opinión de un experto, se fundamenta. O sea, finalmente lo que nosotros estábamos pensando ha sido estudiados en laboratorios, finalmente terminamos con una prueba. Estudios criminalísticos, tenemos el arte forense, retrato con puestos hablados, realizados a partir de las memorias de la víctima. La parte de antropología forense para determinar el sexo, talla, edad, grupo étnico, incluso llegar a reconstrucciones faciales en restos humanos, ¿no? Descartar también la prueba de que sea restos óseos de algún animal, ¿no? Balística forense, rama de la balística general y parte fundamental de la criminalística que tiene como objetivo que en sus laboratorios se llevan a cabo todos los procedimientos y estudios necesarios de los cartuchos, balas y armas relacionadas con un homicidio, suicidio, accidentes y lesiones personales. O sea, son laboratorios especiales donde se hace una prueba comparativa de estos elementos, sobre todo de los proyectiles, ¿no? Actualmente ya se tienen microscopios de estudio comparativo, ¿no? Sí, ya vienen con software para poder hacer un estudio comparativo de estas balas que se han encontrado en el lugar de los hechos de un homicidio, de un hecho violento, ¿no? Y poder comparar disparando estos proyectiles en el laboratorio, ¿no? Tienen una cámara de gel donde se dispara y ahí se obtiene un proyectil que debe tener las mismas características físicas, ¿no? Morfológicas, con el otro proyectil que se ha encontrado en el lugar de los hechos violentos. Dactiloscopía, aunque una gran mayoría de impresiones dactilares pueden hallarse en el lugar de los hechos, en otros casos es necesario que los objetos que posiblemente tengan huellas latentes sean trasladados al laboratorio para su reactivación, utilizando polvos, vapores de yodo, cianoacrilatos de sodio o por medio de rayos láser. Son las últimas técnicas están utilizando estos rayos láser para hacer un barrido del lugar donde probablemente tengamos
la sospecha que se haya quedado alguna huella, ¿no? El otro día, por ejemplo, tuve un caso, a veces no conocemos, ¿no? Desconocemos de dónde podemos improntar una huella. Es una señora que viene que a su hija la habían agredido físicamente y le habían dado cachetadas en la región geniana, ¿no? Entonces la señora me pide que le haga una toma de levantamiento de huellas, porque ella me dice, ha debido dejar huellas porque los golpes han sido bastante fuertes para poder identificar a esta persona. En la piel no quedan huellas de otra persona. O sea, no es una zona donde nos puedan dejar una huella de esas características que pensaba la señora que podíamos nosotros obtener mediante un recojo de muestra, ¿no? Documentoscopía se utiliza para nombrar el conjunto estructurado y sistematizado de conocimientos y procedimientos técnicos científicos dentro de la criminalística, dirigidos a estudios de documentos en general, características, forma de confección, alteraciones, etcétera, como así también a la investigación de manuscritos y o firmas que ellos contengan y que sean de interés para la investigación que se realiza, pertenezcan a un fuero judicial o privado. En la actualidad, este tipo de estudios también lo hacen mediante software, ¿no? Existen unos software especiales que pueden hacer estudios comparativos de documentoscopía. También, ya con esto del advenir de las computadoras, ¿no? También se hace rastreos a nivel de las computadoras que han podido utilizar para hacer este tipo de documentos. Entomología forense. La entomología forense se basa en la sucesión ecológica de los artrópodos que se instalan en un cadáver para determinar la fecha de la muerte. O sea, nos ayudan el estudio de colonias, ¿no? Por ejemplo, de las moscas. Se dice que más o menos a partir de las 24 horas a 36 horas, las moscas empiezan a dejar sus huevos en el cadáver. Entonces, a partir de ese espacio de tiempo, nosotros podemos ayudarnos con la presencia de colonias de estas moscas, ¿no? Y van pasando generaciones en un periodo de tiempo de 24 a 48 horas, ¿no? Y ese estudio de estas generaciones nos dan un aproximado para determinar el tiempo de muerte que tiene una persona. Entonces, esto también hay que tener en cuenta cuando una persona fallece, por ejemplo, en un basural, ¿no? O lo han dejado el cadáver en un basural, ¿no? Ahí ya no necesitamos 24 horas ni 36 horas. Inmediatamente llegan las moscas y empiezan a dejar sus huevos en el cadáver, ¿no? Entonces hay que tener algunas consideraciones para poder valorar este tipo de artrópodos y hacer el estudio. En especial útil en cadáveres con varios días, semanas o meses de antigüedad. ¿Quiénes hacen el estudio de la entomología forense? Son los biólogos. Fisonomía forense reconstruye las características de un rastro con la ayuda de materiales moldeables. En muchas agencias se utilizan programas de computadora para moldear huesos, músculos y piel en 3D. Inclusive acá se ha hecho el estudio del rostro de Santa Rosa de Lima y de San Martín de Porres, con un equipo de antropólogos y médicos que llegaron del Brasil con un software, ¿no? Antes de la pandemia se determinó más o menos las características fisonómicas mediante este estudio de 3D. Fotografía forense, la participación del fotógrafo para utilizar la fijación fotográfica de la escena y todo relacionado con la misma es fundamental. Tiene que ser personal capacitado para hacer el levantamiento de una escena y poder perennizar fotográficamente
todos los indicios que podamos encontrar, todo el material que podamos tener en esa escena del crimen, ¿no? No solamente puede ser fotografías, sino también filmaciones que se pueden dar. Y si tuviéramos un escáner como el que les mostré, con eso sería sensacional. Genética forense es el estudio de material biológico que permite tipificar el ácido desoxirribonucleico, el ADN, el método identificatorio moderno y que tiene una gran precisión y se ha denominado huella genética. ¿Quiénes trabajan en el área de genética forense? El personal de biología, profesionales en biología. Hechos de tránsito, mediante la aplicación de diferentes técnicas de análisis químicos, pueden examinarse fragmentos de pinturas, efectuando distinciones en cuanto al color y los compuestos de las mismas. También en el lugar del suceso de tránsito, hacen estudios físicos para determinar a qué velocidad aproximadamente estaba ese vehículo, ¿no? Por la distancia de frenado que se dan en algunas circunstancias. El arrastre de la llanta va a determinar una velocidad aproximada de ese vehículo. Hematología, esta especialidad la aplica de la química, la aplicación de la química es fundamental si una mancha que se halló en el lugar de los hechos de sangre y si este es de animal o humano. En caso de tratarse de sangre humana, sí determinan los grupos, subgrupos y factores hereditarios. Y finalmente, con esta muestra se puede hacer un estudio de ADN. ¿No? Incendios y explosivos. Para el estudio de los residuos que dejan los incendios y las explosiones, pueden utilizarse la cromatografía de capa fina, ya son los laboratorios de química forense, la cromatografía de gases líquidos, la cromatografía líquida de alto rendimiento, pudiéndose determinar el tipo de sustancias que se utilizó. El profesional que está a cargo de este estudio son los químicos forenses. Informática forense, esto es ahorita uno de los estudios fundamentales en la investigación, sobre todo cuando se tratan de mafias, para hacer tipos de auditoría, porque todo lo hacen ahora mediante la computadora, ¿no? Entonces, para eso necesitamos ingenieros informáticos con experiencia en la parte forense, ¿no? Medicina forense, ya hemos visto, servicios médicos forenses, donde se realizan estudios clínicos como laboratorios que se utilizan para estudios minuciosos de cadáver y para determinar su identidad y causas de muerte. Meteorología forense, el análisis de condiciones climáticas basadas en el lugar específico. La odontología forense, la utilización de laboratorios en odontología forense y se realiza cuando se requiere obtener o elaborar moldes para determinar las características dentales de un individuo y también lesiones intraorales. Patología forense estudia las pistas que llevan a la causa de la muerte presentes en el cuerpo como un fenómeno médico. Peritajes caligráficos permite establecer la autenticidad de los documentos mediante estudios de trazos de escrituras y firmas, análisis de tinta, papel, impresiones de máquinas de escribir. Ahora ya no son las máquinas de escribir, sino las impresoras. Filoscopía es el estudio. Por medio de este estudio químico puede determinarse si un pelo en estudio se trata de un pelo humano o de un animal, así como otras características que podamos determinar mediante este estudio. Si se trata de un vello púbico, si se trata de un cabello, de una barba, ¿no? De un bigote, y está a cargo de los profesionales en biología. Psicología forense comprende un amplio rango en las prácticas que involucran principalmente evaluaciones de capacidad de los acusados. Química forense, en esta importante especialidad se aplican todos los conocimientos y técnicas químicas con objeto de conocer la naturaleza de cualquier sustancia o elemento. Su participación en su investigación es multi y interdisciplinaria con otras ciencias forenses. Entonces, psicología forense puede ser aplicada en sujetos vivos y muertos. Uno de los estudios que se hace en la parte de criminalística es la identificación, ¿no?
En 1879, el antropólogo Alfonso Bertillon, figura de la investigación criminal, propuso el sistema antropométrico. Basaba su método en la fijeza casi absoluta de dimensiones del sistema óseo del cuerpo humano a partir de los 20 años y que tales dimensiones, por el contrario, varían lo suficiente de una persona a otra. Hasta la actualidad se sigue empleando en nuestro medio este tipo de estudios. Bertillon asoció después la fotografía en su sistema antropométrico, con normas uniformes para obtención de fotogramas, con tanto acierto y precisión que su método fue admitido y continúa aún en uso en todos los países con denominación de retrato hablado, fotografía de filiación y fotografía judicial. Cualquiera de esos nombres se pueden utilizar. Cuando nosotros sufrimos un hecho violento, ¿no? Inclusive en la actualidad, la policía nos manda al servicio de criminalística de la policía, que acá en Arequipa, queda en la avenida Goyoneche. Allá hay un experto en dibujo de retrato hablado. Entonces vamos y ahí nos va preguntando qué características fisonómicas es la que se acuerda, ¿no? Y él va haciendo el retrato hablado de esta persona, ¿no? Este retrato, pues, posteriormente puede ser comparado con las fotografías que tiene la policía en sus archivos, ¿no? Para precisar con mayor detalle y poder encontrar al probable causante de este hecho dañoso. Entonces, habla acerca de del estudio completo cómo es una persona, ¿no? Tanto sin prendas de vestir como cuando se encuentra con prendas de vestir. Es un estudio detallado que parte desde la cabeza, desde los cabellos, las cejas, la frente, la forma de la nariz, ojos. En la actualidad existe software de comparaciones, inclusive, que se hacen en movimiento a las personas. Han visto, por ejemplo, en la ciudad de Lima ahora tenemos cámaras casi en todas las urbanizaciones, ¿no? También en las vías, en las avenidas, en las calles, ¿no? Y cuando se produce un hecho violento, en algunos casos se filma a esta persona que está cometiendo este ilícito. Entonces, cuando lo capturan a esta persona, le hacen hacer movimientos muy parecidos a los que se ven en las cámaras. Y entonces existe un software que va comparando punto por punto las coincidencias de su cuerpo de esta persona, ¿no? Finalmente, nos da un resultado, nos dice que tiene una alta probabilidad de que sea esta persona. Nos habla inclusive de porcentajes. Entonces, eso se está utilizando en la policía en estos momentos. Este tipo de software. Esto ha empezado, como ven, con dibujos, ahora ya no. Inclusive se puede tomar de esas cámaras las imágenes y se puede hacer un estudio comparativo con un presunto hecho de agresión. La antropología hace un estudio y un recojo junto con la arqueología forense de restos óseos, restos de cadáveres que han sido enterrados. En nuestro país, en la época del terrorismo, se han dado muchas fosas comunes, fosas también individuales, donde han tratado de esconder a las personas fallecidas, tanto por parte del terrorismo como por parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? En la actualidad existe un equipo especializado en recojo de este tipo de fosas comunes. Se trabaja en equipo, trabajan antropólogos, arqueólogos, biólogos, médicos, químicos, y tienen distintas funciones dentro de la recolección
de estos restos óseos. Esto se ha fundado más o menos en 2002 en nuestro país, porque antes no teníamos este equipo, y ya tienen mucha experiencia en el recojo de estos restos óseos en fosas comunes. También existe un equipo particular, ¿no? Porque este equipo que les hablo es del Ministerio Público. Existe el equipo peruano de antropología forense. Es un equipo de antropólogos que ha trabajado inclusive con las Naciones Unidas en la exhumación de restos óseos en países como Kosovo, ¿no? Donde se han producido muertes con entierros clandestinos en amplias áreas de ese país. Y este equipo peruano de antropología forense ha trabajado con las Naciones Unidas para poder rescatar estos cadáveres que se daban en ese país de Kosovo. Ahora vamos a ver lo que es una cadena de custodia. Este tema casi no lo daba antes porque no tiene mayor relevancia, pero en la actualidad sí. ¿Por qué? Porque estamos viendo últimamente que se están solicitando exámenes a los centros de salud, ¿no? Donde ustedes en algún momento van a ir a trabajar a hacer su serum. Y lamentablemente se está perdiendo esta información y yo creo que es por desconocimiento de cómo se maneja una cadena de custodia. Entonces, por eso es que este tema vamos a ver en esta parte del curso. Aquí se llama la cadena de custodia. Es un sistema documentado de control y registro de procesos que se aplican al manejo de indicios e evidencias, cuyo propósito radica en garantizar la integridad, conservación, inalterabilidad, neutralidad, originalidad y autenticidad de todo material que puede ser aportado como una prueba finalmente después de estudios en los laboratorios. Por ejemplo, si yo realizo un examen de integridad sexual de un hecho reciente, ¿no? Un hecho que ha pasado hace 3, 4, 5 horas, 10 horas, 15 horas. Tengo la obligación de tomar muestras biológicas. Ya les he dicho, podemos tomar muestras biológicas de la parte externa de los genitales, del introito vaginal, del fondo de la vagina. Podemos tomar muestras de la región anal. Y el manejo de estas muestras tiene que ser facultado con una cadena de custodia. Porque yo no puedo agarrar y tomar esas muestras, meterlos en un sobre y entregárselo a la autoridad competente, ¿no? Porque estoy violando lo que es la cadena de custodia que está reglamentado en nuestro país. Porque el abogado, cuando nosotros vamos a juicio, nos pide dónde está su cadena de custodia, cómo ha reservado estas muestras, han sido con una cadena de custodia, ¿no? Y si nosotros decimos, no, yo solo se lo he entregado a la autoridad competente, esas pruebas quedan completamente inválidas. Y por negligencia nos pueden denunciar a nosotros. ¿Ya? Entonces, todo este proceso genera un documento escrito en donde quedan reflejadas todas las incidencias arrojadas al manejo de indicios e evidencias. El objetivo primordial de este proceso es garantizar que los indicios o evidencias mantengan todas y cada una de las características inherentes al lugar del cual han sido recuperadas.
de manera inalterable para que el especialista en el laboratorio pueda realizar los estudios correspondientes en caso de ser necesario. La importancia de la cadena de custodia como mecanismo de registro y control tiene importancia trascendental en cualquier sistema de administración de justicia, debido a que si no se puede demostrar la autenticidad de la evidencia, esta pierda su valor probatorio y no será ya de utilidad ni para la defensa ni para la acusación. Por lo que es importante garantizar un idóneo y adecuado manejo de los indicios y evidencias por parte de todo aquello que tenga accesos a estos. La cadena de custodia también garantiza que se mantendrá la evidencia en un lugar seguro, impidiendo su destrucción, deterioro, pérdida, alteración o cualquier maniobra irregular. Señala responsabilidades a cada servidor o funcionario interviniente y restringe el acceso a la evidencia por parte de personas que no estén autorizadas. Esto se logra mediante la existencia de depósitos y almacenes de evidencias especialmente habilitados que garanticen su preservación. Lineamientos generales que rigen en la cadena de custodia. La cadena de custodia se inicia en el mismo lugar de los hechos donde se recolecta la muestra, indicios o evidencias. Está a cargo del perito, ¿no? En este caso de ustedes como médicos, y si está presente el fiscal o el policía que es su representante en ese momento, ¿no? Se hace lacrar este sobre con esa persona, ¿no? Él nos acompaña en el lacrado de este sobre. En casos de necropsias y otras diligencias donde participa el fiscal, es facultad de dicha autoridad dar fe del indicio de la cadena de custodia. En caso de toma de muestras durante exámenes periciales en personas o fallecidos o en otras situaciones donde no participa el fiscal, el indicio de la cadena de custodia será responsabilidad del perito, a cargo de la labor pericial, no siendo obligatorio la firma de la autoridad del fiscal. Por ejemplo, en una evaluación de integridad sexual, ¿no? Ahí no vamos a esperar que venga el fiscal a que nos lacre el sobre. Nosotros lo lacramos, vamos a ver ahorita cómo se hace eso. Todos los servidores y funcionarios del Instituto de Medicina Legal, fiscales, policías, peritos que participen en el proceso de la cadena de custodia están en la obligación de velar por la seguridad, integridad y preservación de indicios y evidencias. Toda persona que recepciona, traslada, transfiera o analice elementos materiales de prueba forma parte de la cadena de custodia. Etapas de la cadena de custodia: protección y preservación del lugar de los hechos y o de los hallazgos, procesamiento de los indicios o evidencias, entrega a la autoridad competente, manejo de indicios o evidencias en los laboratorios, manejo de indicios o evidencias en el almacenamiento, manejo de las evidencias provenientes de entidades prestadoras de servicios de salud pública o privada. Recolección y embalaje y rotulación de los indicios. Primero tenemos el levantamiento. Antes de iniciar el levantamiento se debe realizar el inventario o registro de cadena de custodia de todo y cada uno de los indicios o evidencias con sus descripciones y estados que se encuentran. Por ejemplo, vamos a volver a lo que son las integridades sexuales. Si nosotros utilizamos 3 hisopos, los tenemos que registrar de qué parte estamos tomando esas muestras. O si utilizamos 4 hisopos, ¿no? Uno que es de la región vulvar, otro de la región del introito, otro del fondo de vagina y el otro hisopo de la región anal. Todo esto debe estar marcado, cada hisopo, ¿no? Para el levantamiento o cualquier manipulación del indicio o evidencia material, las manos estarán debidamente protegidas con guantes y utilizando instrumental apropiado para evitar tipos de contaminación o alteraciones. También al recolectar, embalar y rotular los indicios deben observar las condiciones de bioseguridad y protección, uso de guantes, tapabocas, gorros, gafas, caretas y equipos, entre otros, según la naturaleza del indicio y el lugar del sujeto de investigación.
todo instrumento usado para levantar un indicio debe lavarse antes y después para evitar contaminaciones cruzadas o, en su caso, emplear instrumentos desechables. Para objetos muy pequeños, usar pinzas con puntas de goma o caucho o colectar todo el objeto. Si al colectar el indicio este se daña, se debe señalar tanto en el inventario como en el rótulo del embalaje. Sobre todo cuando nosotros tomamos algún vidrio, por ejemplo, ¿no? Algún material de vidrio que se ha podido fragmentar, ¿no? Entonces, siempre hay que consignar que en el momento de recolección de este indicio se ha producido esta fragmentación, ¿no? Y se está colocando en el sobre en estas condiciones. El embalaje es indispensable manipular por lo menos posible y siempre embalar la evidencia de forma individual, identificando por su tipo, característica y ubicación. Embalar en empaques limpios y de tamaño apropiado. Siempre que sea posible, registrar fotográficamente los indicios antes de su embalaje, durante el embalaje y al finalizar su embalaje y rotulado. Embalar las evidencias inventariadas en el empaque o contenedor adecuado. En casos de prendas, registrar a quién pertenece la víctima, vinculados y testigos, entre otros. Y tener siempre presente que estas prendas de vestir deben estar completamente secas, ¿no? Porque si nosotros entregamos unas prendas de vestir en estado de humedad, lo que vamos a hacer es dañar la probable muestra que tengamos que obtener de esas prendas de vestir. La fotografía, videos, imágenes y los soportes de las tomas. Una vez embalado el empaque o envase, deberán cerrarse y sellarse, y sobre el sello deberá ponerse la firma, nombre del servidor público que levantó o embaló la muestra. A esto es lo que se conoce como lacrado del sobre o la evidencia que estamos enviando. Rotulado. Los datos que deberán identificar el rótulo al inicio de la evidencia de material levantada son la fecha y hora, dirección del lugar del sujeto de investigación, hechos o hallazgos, número de expediente o carpeta de investigación o número de caso que tengamos, número de indicio, ubicación exacta dentro del lugar sujeto de investigación en donde fue recolectado el indicio, clase de indicio o evidencia o material, ¿no? Descripción del indicio o evidencia y material. Firma, nombre y firma del perito que recolectó el indicio o evidencia. Detallar en el inventario o registro de cadena de custodia la forma en que se realizó la recolección, embalaje y rotulado de las evidencias, así como las medidas implementadas para garantizar la integridad de las mismas y las personas que intervienen en dicha acción, recabando la firma de cada una de ellas. Les voy a pasar un pequeño video que me parece que es bastante ilustrativo para que tengan una mejor idea de cómo se hace la recolección de indicios o evidencias.
Entonces, en nuestro medio también se procede a lo mismo que han visto en el video, ¿no? En este caso se trata de un elemento cortante, por eso es que tienen esa mayor consideración en la protección de este elemento. En nosotros, generalmente, como les digo, lo que van a hacer probablemente es la toma de muestra de hisopados vaginales y anales, ¿no? Entonces, en ese caso, vamos a utilizar hisopos, unos hisopos largos, ¿no? Para la toma de muestra. Se hace la toma de muestra del contenido vaginal, ¿no? Hay que dejar secar esos hisopos por lo menos una hora y media, ¿no? Para que esté completamente seco. Y finalmente se introduce a unos sobres Manila. Como les decía, esto se puede hacer individualmente, ¿no? La toma de muestra, y también la colocación al sobre Manila debe ser en forma individual para que no se produzca una contaminación entre los mismos hisopos, ¿no? Y después no tengamos cuestionamientos. Entonces, una vez colocados estos hisopos en el sobre ya secos, ¿no? Se sella estos sobres. Se pone el sello de la institución, se puede poner el sello personal de ustedes, ¿no? Y encima se firma encima de este sello. La recomendación también es que se haga y se tome fotos de este lacrado para que nosotros tengamos una evidencia de que se ha cumplido con lo que se tiene como requisito para el manejo de este tipo de muestras, ¿no? ¿Qué podemos recolectar en nuestro medio, ¿no? Nosotros como personal de salud podemos recolectar sangre, semen, saliva, orina, pelos, dientes y otro tipo de tejidos que tengan interés de investigación. Tipos de ADN según su herencia y uso en genética forense. Tenemos el ADN nuclear, que es autosómico. Existen en los 22 pares de cromosomas, sirve para establecer lazos de paternidad y maternidad. Tiene un gran polimorfismo, son muy variables, excepto en gemelos univitelinos. Después tenemos el ADN del cromosoma Y en los delitos contra la libertad sexual, estudios de padre e hijo varón, sobre todo. Y tenemos el ADN mitocondrial, en estos casos procede de la madre, son marcadores de relación madre-hijo, ¿no? Filiación materna,
Uso cuando la cantidad de ADN es muy limitada o muestras también bastante antiguas. Se puede utilizar este ADN mitocondrial. Ahora, cuando se solicita este estudio de ADN, tiene que tener siempre la presencia de células. Si las células están dañadas, el resultado no va a ser favorable. Lo que nos va a indicar el laboratorio es que este resultado no tiene características de compatibilidad por el daño celular que se ha presentado, y esto puede ser en el momento de la toma de muestra, no hemos tomado una muestra buena, o generalmente se da en el momento de conservación de estas muestras. Acá tenemos una copia de un registro de cadena de custodia, ¿no? Tenemos primero, en este caso, por ejemplo, se trata para necropsias, ¿no? El número de necropsia que estamos haciendo, el nombre de la persona, el nombre del fallecido, ¿no? ¿De dónde estamos enviando estas muestras? Pueden ser ustedes, por ejemplo, de un centro de salud, la ubicación del centro de salud, de qué provincia, de qué distrito, datos relacionados con la toma de muestra, a nivel de qué departamento, provincia, distrito se tomó esta muestra, ¿no? Si es en una persona viva o en un cadáver, la edad, el sexo, si se trata de un muerto, el tiempo aproximado de muerte que se da, ¿no? El tipo de muerte, cómo falleció esta persona, qué diagnóstico de causa de muerte tiene y qué persona está tomando esta muestra. Datos generales, podemos ver qué institución nos está solicitando, puede ser la comisaría del lugar, puede ser la fiscalía de la provincia, ¿no? La fecha y hora que estamos tomando la muestra, ¿no? Y a qué laboratorio se debe dirigir esta muestra. Indicios o evidencias de recolección, ¿qué es lo que estamos recolectando? Por decirle, hacemos un estudio de integridad sexual, lo que vamos a recolectar son muestras de hisopado de la zona genital. ¿Cuántos hisopos estamos enviando? ¿Qué características tienen estos hisopos? Si son hisopos cortos, hisopos largos, ¿no? Entonces, todas esas características físicas se anotan en este ítem. Después tenemos lo que es si se está utilizando unas bolsas de plástico, ¿no? Para el embalaje, el tipo de embalaje, si es una bolsa de papel o es un sobre, ¿no? El tipo de la cantidad, cuántos son, si es 1, 2, 3, 4, 5, no sé cuántas muestras se están enviando, ¿no? Esto va a ir en una sola caja o va a ir independientemente en un sobre nada más, o va a ir en 4 sobres, eso también tienen que poner acá, ¿no? Y el destino, ¿dónde van estas muestras? ¿A quién se están entregando estas muestras? Si es un medio de documentación, si son videos, fotografías o algún plano que se haya hecho en el levantamiento de cadáver. Por ejemplo, cuando hacemos estudios de integridades sexuales, hemos dicho que podemos sacar fotos, podemos filmar. ¿En qué medio estamos transportando estas fotos? ¿Es un CD, un DVD o está en un USB? Las características del USB, la marca del USB, ¿no? Entonces, todo eso consignamos en esta zona. Identificación de los participantes en el registro de cadena de custodia. Nombres y apellidos, el número de DNI, unidad orgánica, o sea, dónde estamos, de dónde está saliendo este elemento, en qué ciudad, en qué pueblo estamos, el cargo y finalmente la firma y la huella digital del que ha realizado el primer paso de la cadena de custodia. Y este es el registro de continuidad de la cadena de custodia o evidencias. Igualmente, la fecha, la hora y el día en que se están remitiendo estas muestras. Nombres, entregado por quien le ha recibido, ¿no? Su número de DNI de los dos.
la unidad orgánica en la que estamos trabajando en ese momento. Por decirle a ustedes, el centro de salud de tal lugar, ¿no? ¿A quién estamos entregando? ¿Quién es el que está llevando esta muestra? ¿No? Puede ser a la policía, puede ser al juez, puede ser al fiscal. Esto ustedes ya le consignan en esta parte, ¿no? Calidad en la que actúan como médicos, ¿no? Y como la autoridad solicitante. Observaciones al estado en que escribe el embalaje o contenido del indicio o evidencia. Lo que han puesto en el sobre, ¿no? ¿Qué han consignado en el sobre? ¿Qué datos han consignado en el sobre? Eso debe estar registrado. Finalmente, la firma tanto del que envía la muestra, del que hace la entrega de la muestra, como de la persona que está recepcionando esta muestra. Y en la parte, en el último casillero, se consigna las huellas digitales de ambos. Entonces, esta muestra ha sido trasladada al laboratorio. Esa persona que ha recibido acá hará lo mismo en este ítem, ¿no? Se ha entregado al laboratorio, por quién y quién ha sido el que lo ha recibido. La fecha, la hora, el día en que se ha hecho ese traslado. Igualmente, hasta el momento en que se va a aperturar esas muestras para su estudio en el laboratorio. Entonces, esta es la primera parte que ustedes tienen que hacer el llenado para la entrega de estas muestras hacia la autoridad que le soliciten este tipo de exámenes. Con esto concluimos la parte de criminalística. La próxima clase terminamos lo que es las necropsias médico-legales y estamos listos para dar nuestro próximo examen. Me dicen que es la primera semana de julio, la fecha de exámenes, entonces ya para eso nos preparamos y sería la última clase, la siguiente, concluyendo con esto que es la parte de necropsias médico-legales. Eso sería todo, chicos. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Listo, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego.